buenas tardes, qué gusto saludarlos ya fin de semana, por fin, con mucha información de seguridad como social, así que le agradezco mucho por hoy hacerme parte de su día. Le doy la bienvenida a la segunda emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Mi nombre ya se lo sabe, Carolina Martínez, y si me lo permite, comencemos, porque como siempre hay mucha información. Secretario de Seguridad Federal señala al R1 como autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez. Vecinos de Mirador San Isidro en Zapopan exigen diálogo y acusan falta de transparencia en proyecto habitacional. Alcalde promete mediación. Policías estatales atienden a una mujer en labor de parto en calles de Guadalajara. Madre e hijo se reportan bien de salud. Ayer le informamos sobre la detención de Ramón Ángel N., alias el R1, y de Jesús Salvador N., integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Este viernes, durante la mañanera del pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio más detalles de su detención vinculada con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. La captura de Ramón Ángel N., alias el R1, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, fue destacada por el gobierno de México en la mañanera de este viernes como uno de los golpes más relevantes contra una estructura del crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la detención fue resultado de meses de investigación y de la coordinación entre el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Michoacán. Además, aseguró que con esta acción suman 31 personas detenidas relacionadas con el homicidio. Como resultado, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano realizaron un despliegue operativo en la colonia Los Naranjos, en Atotonilco, El Alto, Jalisco, donde fueron agredidos por sujetos armados del Círculo de Seguridad del R1 y al repeler la agresión, derivado en un enfrentamiento donde uno de los agresores perdió la vida. En dicho lugar se realizó la detención de Jesús Salvador N., alias El Chuy, y Ramón Ángel N., alias el R1. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que Ramón Ángel N., alias R1, y Jesús Salvador N., alias El Chuy, identificados como integrantes de una célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, fueron detenidos en Atotonilco, El Alto, Jalisco, durante un operativo conjunto del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las autoridades también relacionan a R1 con tráfico de drogas, suministro de armas, extorsión, cobro de piso y con la investigación del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco. Con esta captura, el gobierno federal aseguró que se debilita una de las estructuras criminales que operaban en Michoacán y Jalisco, mientras continúan las investigaciones y el proceso judicial correspondiente. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. El secretario Omar García Harfuch reveló que el R1 está vinculado con otro caso que conmocionó a Jalisco, el feminicidio de la influencer Valeria Márquez. A más de un año del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, las autoridades federales confirmaron la identidad del autor intelectual. Se trata de Ramón Ángel, alias el R1, quien fue capturado en el municipio de Atotonilco, Jalisco. Lamentable feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco. Hecho relacionado con Francisco N., expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel N. El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. El secretario también confirmó que ya están en búsqueda de Francisco N., hijo del R1. Con esta detención también tenemos indicios también para encontrar a la otra persona que tuvo que ver con el homicidio, que es el hijo de este sujeto. El feminicidio ocurrió el 13 de mayo de 2025 cuando un hombre que se hizo pasar por un repartidor ingresó al establecimiento y le disparó directamente a Valeria, un caso que conmocionó a nuestro país ya que ocurrió durante una transmisión en vivo. Y aunque ya fue identificado el responsable intelectual de la muerte de la joven Valeria, quien tenía 23 años, el salón de belleza en el que todo ocurrió continúa asegurado por la Fiscalía.
convertido en una especie de cápsula detenida en el tiempo. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Una madrugada marcada por 2 accidentes que se vivieron sobre López Mateos en Tlajomulco. Un motociclista perdió la vida y mientras las autoridades atendían la emergencia, ocurrió un segundo percance en el mismo punto. La avenida López Mateos, a la altura de la colonia San Martín del Tajo de Tlajomulco de Zúñiga, fue el escenario de un doble accidente de moto. En uno de ellos, un joven murió. El segundo accidente sucedió cuando los policías estaban haciendo el perímetro con las unidades. Afortunadamente, el chico sobrevivió. En los primeros minutos de hoy, los automovilistas reportaron el fallecimiento del hombre de aparentes 30 a 35 años de edad. Al observar a la víctima en el asfalto y a unos metros su moto, saturaron las líneas del 911. Para responder la emergencia, al sitio llegaron varias patrullas de la policía municipal. Pero cuando acomodaban el perímetro del incidente, la segunda moto se impactó contra una unidad. De pura suerte, el conductor de la segunda moto solo presentó algunas escoriaciones. No necesitó traslado a ningún hospital. En la cámara, Roberto Vázquez. Para Imagen, Humberto González. La noche de este jueves dejó un nuevo caso de un conductor que decidió escapar tras atropellar a un hombre sobre Avenida Hidalgo. Un hombre que intentó cruzar la Avenida Hidalgo fue atropellado a unos metros del paso a desnivel. Este hecho ocurrió a las 11 de la noche del jueves. De acuerdo con reportes de seguridad, el afectado intentó cruzar el camino y en un descuido fue atropellado por un vehículo que escapó a toda prisa. Según testigos, el causante que atropelló a la víctima se percató de lo ocurrido. Sin embargo, decidió huir hacia un rumbo desconocido. El tema fue rápidamente atendido por policías municipales que pudieron arribar a la avenida Hidalgo en su cruce con la calle Enrique González Martínez. Al confirmar la emergencia, solicitaron la presencia inmediata de paramédicos. Después de estabilizar al herido, el personal médico del SAMU Jalisco lo trasladó a un hospital. Al fin de la edición de esta nota no trascendió mayor información sobre el estado de salud del atropellado, de aparentes 45 años de edad. Para Imagen, Humberto González. Regresando a nuestro estado, un hombre terminó hospitalizado luego de ser atacado por sujetos armados que le arrebataron su vehículo en el municipio de Tlaquepaque. En el robo de su camioneta pick-up, un hombre recibió balazos en sus piernas. Este hecho ocurrió en la colonia El Órgano de Tlaquepaque. Cerca de las 11 de la noche de este jueves, los vecinos de las calles Begonia y Laurel se comunicaron a las líneas de emergencia para reportar a un lesionado por arma de fuego. Sin perder tiempo, los oficiales asignados a la vigilancia arribaron al lugar y encontraron a la víctima con heridas de bala en ambas piernas. En palabras de la Secretaría de Seguridad de Tlaquepaque, la parte afectada solo mencionó que lo despojaron de su camioneta, sujetos armados. Sobre el vehículo robado y los asaltantes, las autoridades no proporcionaron mayor información al respecto. Al final, la familia del lesionado lo trasladó en un coche particular a las instalaciones de la Cruz Verde, Marcos Montero. Al fin de la edición de esta nota, el herido continuaba en observación. Los uniformados encargados del protocolo primer respondiente informaron el tema a un agente del Ministerio Público. Para Imagen, Humberto González. Continuamos con la información. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Elegir Imagen Noticias Guadalajara. La construcción de un nuevo complejo habitacional en la colonia Mirador San Isidro en Zapopan ha generado inquietud entre los vecinos. Y no porque rechacen el proyecto en sí, sino porque aseguran que no han recibido información clara sobre la obra y piden reabrir el diálogo con las autoridades. Mi compañero Humberto González tuvo la oportunidad de platicar con algunos de ellos y esto nos dicen. Vecinos de Mirador de San Isidro afirmaron no estar en contra del programa Legado Jalisco, pero denuncian falta de socialización, claridad y hostigamiento en la construcción de las torres departamentales que quieren hacer en su colonia. Nosotros lo que queremos más que nada es entablar una mesa de diálogo para ver qué se planea hacer, cómo se planea hacer. Ni siquiera son públicas las licitaciones de la construcción que se planea hacer, entonces no sabemos nada, estamos preocupados porque es un espacio en el que vivimos todos.
Además de la falta de socialización, manifestaron tener varios problemas en la colonia, como falta de drenaje, así como inundaciones. Por lo mismo, creen que el complejo departamental puede traer más problemas a la infraestructura de la zona. Fue la constructora Nipro la que donó este espacio para que fuera un lugar de esparcimiento, además también de mantener cierto volumen de área verde, ya que es necesario, pues hay reglas de urbanización, que se necesita cierto volumen de áreas verdes pues por cada metro cuadrado construido. Los mismos habitantes también aprovecharon la oportunidad para denunciar el hostigamiento de parte de las autoridades. La madrugada del jueves y en la mañana del mismo día fueron víctimas del desalojo del área verde por parte de uniformados. Vean cómo la están sacando. Vean cómo la están sacando. Se le están maltratando. Le están agravando. ¡Ey! Fíjate cómo la agarran. No, los hemos estado solicitando, los hemos estado contactando, lo que queremos es platicar con ellos. Hemos estado aquí pacíficamente, no los hemos tocado, no hemos agredido a nadie, no hemos cerrado vialidades, literalmente estamos plantando, pidiendo respuestas, pidiendo que se hable con nosotros y no hay manera de que quieran hablar con nosotros. Inclusive, pues de una manera inesperada mandaron a elementos de la policía estatal con camionetas, con camiones, con escudos. Finalmente, vecinos señalaron que continuarán con sus solicitudes, que esperan tengan respuesta de parte del gobierno estatal. En la cámara, Roberto Vázquez, para Imagen, Humberto González. Y sobre esto, el alcalde municipal, Juan José Frangé, se pronunció al respecto y promete buscar diálogo entre las dos partes. Ante las protestas y manifestaciones de vecinos de la colonia Mirador de San Isidro en Zapopan, en el que exigen una explicación de los nuevos departamentos a policías estatales, con el programa legado que coordina el Instituto Jalisciense de la Vivienda IJALVI, el presidente zapopano Juan José Frangé señaló que es importante agotar todas las instancias para negociar y que beneficia a las dos partes, a los oficiales con nuevos hogares y a los vecinos con una nueva área verde. Había un terreno donde supuestamente se había propuesto para hacer un parque, aunque esa zona tiene muchas unidades deportivas, tiene mucho parque, pero creo yo que al final de cuentas se tiene que agotar. Yo siento, sin conocer a fondo el proyecto, que podría hacer las dos cosas. O sea, siento que las dos cosas pudieran haber salido. Frangé aseguró que es una decisión totalmente estatal y espera que haya un arreglo para todas las partes. Agotar, pero pues ahí ya se toman decisiones, no sé por qué razón se tomó esta decisión, pero bueno, tristemente pues pasan esas cosas. Por su parte, el área de comunicación del IJALVI del gobierno estatal informó que la madrugada del jueves no hubo como tal hostigamientos o desalojos de vecinos que se quedaron en plantón y que solamente participaron 30 oficiales, no 200. Aceptaron que sí sacaron cargando a una mujer, la única que no quiso salir del terreno y se tiró al piso. La movilizaron de la zona sin golpearla. Además de que están abiertos a una mesa al diálogo con los vecinos para la próxima semana, sobre todo sin que se invada el terreno como parte de la negociación. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Por otro lado, un tráiler que circulaba por la calle Ruiseñor al cruce con Cisne en la colonia Morelos derribó una rama de gran tamaño, la cual provocó daños por lo menos a 8 vehículos estacionados y afectó el cableado de la zona. De acuerdo con testigos, el tractocamión arrastraba la rama atorada, lo que ocasionó daños a los automóviles a lo largo de su trayecto. Tras el incidente, el conductor presuntamente intentó escapar del lugar. Sin embargo, al ser confrontado por los afectados, solicitó la intervención de su aseguradora, cuyo ajustador arribó más tarde para hacerse cargo de los daños ocasionados. Y nos movemos a la colonia La Aurora, en Guadalajara, donde un enorme árbol caído está afectando la circulación para los peatones y automovilistas de la zona. Adelante, Naye, tú estás ahí, estamos contigo.
Hola, Caro, muy buenas tardes. Hoy te saludo desde la calle Chicago, casi al cruce con Circunvalación Agustín Yáñez en la colonia La Aurora de Guadalajara, donde, como podemos observar, pues está obstruida por este árbol que, según vecinos, se cayó desde la madrugada del martes durante la tormenta. Señalan que ya lo han reportado en varias ocasiones y hasta ahora pues no lo han retirado por completo. Podemos observar cómo la caída del árbol se llevó la banqueta, destruyéndola por completo. Es por eso que los vecinos no pueden caminar por aquí, no pueden cruzar a sus viviendas y está algo peligroso pues caminar por esta zona. Ellos señalan que ya lo han reportado a las autoridades en varias ocasiones, pero hasta ahora pues no les han retirado este árbol para poder ingresar a sus viviendas de forma correcta. Y no es el único árbol caído en esta zona, Caro, porque bueno, también aquí a la vuelta al cruce de Detroit, en la calle también hay otro árbol que se cayó también con la tormenta del martes y bueno, los vecinos también ya lo han reportado y está obstruyendo la calle. Es el reporte desde aquí, desde la colonia La Aurora. Yo regreso contigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Naya. Aquí le hemos compartido en distintas ocasiones los números y canales para reportar árboles en riesgo como caídos. Es importante que estos llamados sean atendidos a tiempo y claro, a las autoridades que hoy están con nosotros, este es un reporte importante y que sirva para reforzar la atención a la ciudadanía. Repito, las calles es calle Chicago, casi al cruce con Circunvalación Agustín Yáñez. Y luego de la reparación provisional realizada tras el surgimiento de un socavón sobre la avenida Colón, a la altura de Martín Alonso, aquí se lo informamos. El personal del CIAPA continuó este viernes con los trabajos para la reparación definitiva y el restablecimiento de la losa de concreto, lo que obligó nuevamente al cierre de la circulación durante la primera parte de la mañana. Las maniobras mantuvieron cerrada la vialidad desde Fray Antonio Urdaneta hasta la calzada Lázaro Cárdenas. Esto generó una importante carga vehicular mientras los automovilistas fueron desviados hacia rutas alternas. Los trabajos concluyeron alrededor del mediodía, momento en el que la circulación fue restablecida sobre esta importante arteria. Y doble percance ocurrió en calles de Guadalajara durante esta mañana de viernes. Un sujeto alcoholizado fue protagonista de un aparatoso accidente en la glorieta de Avenida México, mientras que una mujer perdió la vida en el mismo lugar. Un conductor en estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente en la glorieta de Avenida México y López Mateos, luego de perder el control de su automóvil y estrellarse contra un poste del alumbrado público. A pesar de lo aparatoso del impacto, el automovilista resultó prácticamente ileso. Paramédicos descartaron lesiones de consideración y posteriormente personal del laboratorio móvil Salvando Vidas le practicaron las pruebas de alcoholemia, confirmando un nivel superior al permitido, por lo que fue trasladado en calidad de arrestado a la curva. Su vehículo fue enviado al corralón en prácticamente pérdida total. Mientras autoridades y cuerpos de emergencia atendían el primer incidente, familiares de una mujer, visiblemente desesperados, se detuvieron para solicitar auxilio, ya que su ser querido aparentemente había sufrido de un derrame cerebral. Los paramédicos revisaron a la mujer de aproximadamente 55 años de edad, sin embargo, tras la valoración médica, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que nada pudieron hacer para salvarle la vida. Debido al fallecimiento, fue necesaria la intervención de peritos forenses y del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se determinará oficialmente la causa del deceso mediante los estudios post-mortem de ley. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y un motociclista salió proyectado de su vehículo luego de que una camioneta le cortara la circulación en calles de la colonia Nalco de Guadalajara. Un motociclista de 22 años resultó lesionado luego de ser impactado por una camioneta en el cruce de Avenida Revolución y la calle Matamoros en la colonia Analco en el municipio de Guadalajara. En la escena, autoridades de vialidad informaron que el conductor de la camioneta realizó un corte a la circulación e invadió el sentido contrario al pretender adentrarse en la colonia Nalco. Sin embargo, durante la maniobra impactó al motociclista, quien salió proyectado varios metros hasta caer sobre el pavimento. Mientras llegaban los servicios de emergencia, varios ciudadanos auxiliaron al joven, lo protegieron de los rayos del sol con una manta y permanecieron junto a él hasta la llegada de los paramédicos. A la valoración se encuentra con probable fractura en extremidad inferior del lado izquierdo, en tercio distal. Los mismos conductor de la motocicleta y del vehículo van a hacer cargo con la aseguradora.
Además de la probable fractura en la pierna izquierda, el motociclista presentó diversas abrasiones en las manos. Cabe resaltar que el uso del casco y el equipo de protección fue determinante para evitar lesiones de mayor gravedad. Tras concluir las diligencias, la circulación fue restablecida. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y gracias a una denuncia de una joven por presuntas agresiones sexuales dentro de un anexo en Zapopan, se abrió una investigación que terminó con un cateo, la detención de un hombre y la clausura de este centro de rehabilitación para mujeres. Un anexo para mujeres fue cateado en Zapopan tras denuncias por presuntos delitos sexuales. La diligencia fue realizada por la Fiscalía de Jalisco en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia La Cuchilla, donde buscaban indicios relacionados con presuntos delitos de violación, abuso sexual, hostigamiento sexual y aprovechamiento sexual. Como resultado de las investigaciones fue detenido Daniel N., quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado. La captura se hizo mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión. Durante el cateo fueron asegurados medicamentos, documentación, gafetes de internas y un equipo de cómputo portátil, entre otros indicios. Además, fueron entrevistadas 10 mujeres que permanecían internadas en el lugar. La Fiscalía recibió 4 denuncias que serán integradas a la carpeta de investigación. Al inmueble acudió personal de inspección y vigilancia del Ayuntamiento de Zapopan, que determinó que el establecimiento no contaba con la documentación necesaria para operar, por lo que fue clausurado. Las investigaciones iniciaron luego de que una adolescente denunciara haber sido víctima de agresiones sexuales presuntamente cometidas por un encargado del centro de rehabilitación, donde había sido internada en agosto de 2025. El detenido quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación legal. Para Imagen, Israel Orozco. En otros hechos, 30,000 litros de hidrocarburo fueron asegurados por autoridades federales en el fraccionamiento San Antonio en Tlajomulco, donde además fue localizada e inhabilitada una toma clandestina. En el operativo también se aseguró un tractocamión con pipa y 2 mangueras. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por posibles delitos en materia de hidrocarburos. Por este hecho, no hubo personas detenidas. Y en medio de tantas noticias de violencia, también vale la pena contar las historias que recuerdan el verdadero sentido del servicio público. Durante sus recorridos de vigilancia en Guadalajara, elementos de la Policía Estatal ayudaron a traer un bebé al mundo en plena vía pública. Aquí la información. Una bebé nació en plena vía pública gracias a la oportuna intervención de elementos de la Policía del Estado, quienes auxiliaron a una mujer que entró en labor de parto en la colonia La Loma en Guadalajara. Los hechos ocurrieron en el cruce de Avenida Revolución y Fray Antonio de Segovia, donde una mujer de la tercera edad pidió auxilio a los oficiales que realizaban un recorrido de vigilancia por la zona. Con notable angustia, la mujer informó a los oficiales que su hija necesitaba ayuda porque estaba a punto de parir. Al ir circulando sobre Avenida Revolución, al cruce de Fray Antonio de Segovia, una femenina nos solicita el apoyo, ya que su hija se encuentra en labor de parto, por lo que de inmediato se procede con las primeras atenciones, recibiendo al recién nacido. La recién nacida, que nació prematuramente de 8 meses, fue valorada junto con su madre por los paramédicos, quienes confirmaron que ambas se encontraban en buen estado de salud. Posteriormente, madre e hija fueron trasladadas al Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, donde desde entonces y hasta el cierre de esta edición permanecen recibiendo la atención de los especialistas. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y antes de irnos, en el Paseo Fray Antonio Alcalde, a un costado de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, ya comenzaron a instalar lo que será la estructura de la 5ª edición del Magno Remate de Libros, que terminará hasta el próximo domingo 9 de agosto. Habrá ofertas desde el 40% de descuento y más de 100 locales en los que los visitantes, encontrarán tomos y volúmenes de distintos géneros ideales para renovar, actualizar o iniciar su biblioteca personal. Con esto nos vamos. Muchas gracias por acompañarme esta semana. Le deseo un excelente fin de semana. Que gane el Atlas y el lunes aquí nos vemos sin falta.